Artemis II no solo devolvió seres humanos al entorno lunar por primera vez desde la era Apolo, también volvió a poner sobre la mesa una conversación que la relojería espacial llevaba años pidiendo. ¿Qué tipo de reloj tiene sentido en una misión tripulada del siglo XXI? Y créanme, esto representa un verdadero cambio de paradigma. Para entender esta nueva conversación, tenemos que ubicarnos en un contexto muy preciso: la misión Artemis II. Con su lanzamiento programado para el 1 de abril de 2026, fue concebida como un vuelo de unos 10 días, siguiendo una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna. Una misión que sienta las bases para todo lo que vendrá en la exploración humana del espacio profundo. Y claro, en el centro de todo están los 4 rostros de esta misión. Nombres que ya forman parte de la historia: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión, Christina Koch y Jeremy Hansen. Son ellos los protagonistas de un capítulo que no solo es nuevo para la exploración espacial, sino, como veremos, también para la relojería. Y fue justo mientras el mundo entero observaba el momento clave del embarque que las imágenes oficiales nos revelaron un detalle crucial. Un instrumento que, por sí solo, define el carácter profundamente contemporáneo de esta misión. Vamos directo al hecho central, al dato duro. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Los 4 astronautas, sin excepción, llevaban el Omega Speedmaster XC-33 de segunda generación. Y lo llevaban visiblemente por fuera de sus trajes de vuelo. Esto, se los aseguro, no es una elección casual. Es, en toda regla, una declaración de intenciones operativas. Y es fundamental que entendamos bien qué significa esto. La presencia del X-33 no es un simple guiño al pasado, ni una elección personal para la foto. Se trata de hardware oficial de vuelo. Es decir, un instrumento que fue emitido y certificado por la mismísima NASA para ser usado de forma operativa durante la misión. Está integrado en la lógica funcional de todo lo operativo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Hay que hacer una distinción clave. No podemos confundir este reloj con el legendario Moonwatch. Sí, ambos llevan el apellido Speedmaster, pero, piénsenlo así, pertenecen a 2 ramas muy distintas del árbol genealógico. El Professional es pura narrativa histórica, es el legado mecánico de la era Apolo. El X-33, en cambio, es otra cosa. Es una herramienta de cuarzo Anadigi pensada y diseñada para las necesidades del entorno aeroespacial de hoy, con funciones operativas, alarmas, otra lógica por completo. Pero la historia relojera de Artemis II no se cuenta con un solo reloj. No, para nada. Hay un segundo hilo narrativo que nos conecta con otra gran tradición, con un eco que viene de los primerísimos días de la exploración espacial tripulada. Y ese segundo hilo lo teje el Breitling Navitimer Cosmonaut. Y aquí, la precisión es fundamental. Este reloj se vio en los 3 miembros masculinos de la tripulación, pero durante la conferencia de prensa del 29 de marzo. Ojo, esto es en los eventos previos al lanzamiento, no durante el embarque oficial. El matiz es importante. Ver este reloj en las muñecas de los astronautas no es una coincidencia. Su linaje nos lleva directamente a 1962, cuando el astronauta Scott Carpenter le pidió a Breitling una versión de su Navitimer con una modificación muy específica, una que solo tendría sentido allá arriba, fuera de la Tierra. ¿Y cuál fue esa petición de Carpenter? Un dial de 24 horas. La razón es pura lógica espacial. En órbita, donde un amanecer y un atardecer pueden ocurrir cada 90 minutos, una esfera tradicional de 12 horas se vuelve ambigua. No sabe si son las 10 de la mañana o de la noche. El dial de 24 horas elimina ese problema de raíz y, al hacerlo, convirtió a ese reloj en el primer reloj de pulsera suizo en el espacio. Ahora, es importante ser editorialmente responsables con esta información. El Cosmonaut fue una elección personal muy visible, un guiño claro a esa herencia espacial, pero no se vio durante el embarque y, lo que es más importante, no está confirmado que sea un instrumento oficial de la misión a bordo de la cápsula Orion. Su peso, en el contexto de Artemis II, es más bien simbólico, no operativo. Y así, con estos 2 avistamientos, con estas 2 piezas sobre la mesa, llegamos a la pregunta fundamental. Una pregunta que va mucho más allá de simplemente identificar qué relojes se vieron, y se enfoca en qué significan realmente para la relojería espacial de nuestros días. El punto crucial es este: ¿qué le pedimos a un reloj espacial en el siglo XXI? ¿Buscamos una herramienta de misión, una pieza de tecnología punta perfectamente integrada en el operativo? ¿O buscamos más bien un objeto que cargue con la memoria histórica, con el legado de la exploración? Esta tabla lo resume de forma brillante. Por un lado, el Omega X-33, un instrumento totalmente operativo, de cuarzo, definido por su función y visto en el contexto oficial del embarque.
Por el otro, el Breitling Cosmonaut, un símbolo de herencia, de mecánica tradicional, definido por su historia y visto en los eventos previos. Dos filosofías completamente distintas conviviendo en una misma misión. A partir de todos estos hechos, ya es posible construir una lectura, una interpretación sobre lo que esta misión nos está diciendo acerca de la cultura relojera y su relación, que hoy se renueva, con el espacio. Y nuestra lectura es bastante clara. La respuesta no está en elegir entre la herramienta y la memoria. La verdadera noticia, lo realmente potente aquí, es que ambas narrativas coexisten. Artemis II nos demuestra que en la exploración espacial moderna hay espacio, y de sobra, para las dos. Y esta es la tesis central que se desprende de esta misión. El reloj espacial del siglo XXI ya no se puede entender desde una sola narrativa. Omega llega con la legitimidad del instrumento funcional, visible en el momento crítico, y Breitling reaparece con la legitimidad de la memoria histórica, de una genealogía que vuelve a asomarse ahora que volvemos a mirar al espacio profundo. Si algo nos deja esta misión, además de imágenes poderosas, es una idea muy simple. Hoy conviven la herramienta de misión y el objeto cargado de herencia. Y justamente por eso, esta conversación apenas comienza. Si este análisis te resultó útil, si aprendiste algo sobre uno de los cruces más interesantes entre exploración espacial y relojería contemporánea, este es el momento de darle like, de compartirlo con alguien que siga la relojería en serio, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. En The 1960 Company seguimos construyendo cultura relojera con criterio, sin atajos y sin relleno. Nos vemos en el próximo análisis.